Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar, la responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas. A todos ustedes, bienvenidos. Cerca de 100 personas conectadas a esta hora en este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Para ustedes, damos toda la bienvenida. Vamos a comenzar ya con esta exposición. Vamos a dar algunos minutos que se terminen de conectar las personas que están entrando en sala. Mientras tanto, me presento. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de mercadeo del Laboratorio Clínico Colcan. Y quiero dejarles a ustedes algunos puntos para tener en cuenta durante el desarrollo de este webinar, que ustedes están viendo en pantalla precisamente. Al ingresar al webinar y durante la charla, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Por favor, no olviden calificar nuestro webinar al finalizar, a través de una encuesta que les vamos a dejar en el chat al finalizar el webinar. Y la sesión de preguntas se realizará al finalizar la presentación. A todos ustedes, 115 personas y sigue aumentando la cantidad de asistentes a este webinar. De nuevo, bienvenidos todos ustedes. Espero estén teniendo una feliz tarde. Y vamos a dar inicio con este webinar. La responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas. Un webinar organizado para todos ustedes con interés particular en el sector salud. Y para esto tenemos invitadas de nuestro laboratorio. Les hablo de la doctora Jimena Zamacá, directora del laboratorio, y Joana Fonseca, líder del proceso preanalítico. A su vez, también en esta presentación, en este webinar, participará Isabel Quintero como líder de gestión legal del laboratorio clínico Colcan. Sigo dando la bienvenida a las personas que se van conectando y mientras tanto le doy paso a la doctora Jimena Zamacá para que haga su presentación y todos ustedes pues puedan interactuar con ella. Doctora Jimena, muy buenas tardes. ¿Tienes apagado el micrófono? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo vas? Buenas tardes para todos los participantes y bienvenidos a este webinar. Y damos la bienvenida también a Isabel Quintero, líder de gestión legal del Laboratorio Clínico Colcan. ¿Tienes apagado el micrófono, Isabel? Buenas tardes para todos, bienvenidos a este webinar, esperamos que sea de su agrado. Bien, así damos inicio a este webinar, la responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas, la importancia de esta responsabilidad. Comenzamos con la parte del proceso preanalítico. Los dejo a ustedes entonces con el contenido de este webinar y nuevamente bienvenidos. Adelante, doctora Jimena o Joana. Alejandro, buenas tardes. Bueno, empezamos con la parte del laboratorio clínico, la responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas, como ya hiciste la presentación. Entonces, la cadena de custodia, como ya sabemos, es un conjunto de procedimientos orientados a conservar la identidad idónea de las pruebas. Es decir, garantizamos con esto que no hayan alteraciones, adiciones, sustracciones, ni se produzca deterioro alguno en alguna de las muestras pues, que querramos analizar. La cadena de custodia, este proceso inicia desde la obtención de la muestra y va hasta el reporte del resultado. Es muy importante para todos nuestros asistentes tener en cuenta que es indispensable antes de obtener la muestra o antes de tomar la muestra que vayamos a verificar las condiciones necesarias para dicho examen. Estas condiciones las encontramos en nuestra plataforma digital laboratoriocolcan.com, portafolio de servicios. Al obtener esta muestra, debemos marcarla y rotularla adecuadamente. Debemos tener nombre completo del paciente, número de documento, fecha de la obtención de la muestra y qué tipo de muestra vamos a enviar, porque sabemos que se pueden utilizar varios tipos de muestras. En el documento de nuestra cadena de custodia, que ya está actualizado también en nuestro portafolio, debemos diligenciar estos tres ítems, que son los datos del paciente, la descripción de la muestra a custodiar y debemos diligenciar todo el espacio para estas entidades que nos van a remitir muestras a nuestro laboratorio Colcan. Bueno, Alejandro, es muy importante tener muy presente qué pruebas requiere de una cadena de custodia en nuestro laboratorio clínico Colcan. Entonces, están divididas según el tipo de muestra. Entonces,
En la primera parte encontramos todas las muestras que requieren orina, pero necesitamos un volumen mínimo de orina. Entonces, el volumen mínimo de orina para todas las primeras que vemos en el cuadro son mínimo 10 mililitros de orina. Es una orina al azar, se puede recolectar en el laboratorio, obviamente teniendo en cuenta que debemos sí o sí diligenciar nuestra cadena de custodia. En la segunda parte encontramos igualmente exámenes los cuales requieren orina, pero para esto necesitamos un volumen mayor. Entonces, hasta la parte de las metanfetaminas necesitamos un volumen mínimo de 20 mililitros. Para las fenotiacinas, que es otro tipo de droga, necesitamos, si vamos a enviar orina, 20 mililitros, y si vamos a enviar jugo gástrico, un mínimo de 10 mililitros. Importantísimo, Alejandro, y para toda nuestra gente que está acompañándonos el día de hoy, para escopolamina y fenoles urinarios, el volumen mínimo es de 50 mililitros. ¿Por qué? Porque en nuestra área de toxicología estas pruebas requieren unos procesos adicionales en los cuales se requiere este volumen mayor. Importantísimo para todas estas pruebas, cadena de custodia y consentimiento informado, pues porque son pruebas voluntarias. Bueno, Alejandro, nuestras pruebas que requieren cadena de custodia en sangre, entonces, como ves, ya son más poquitas, pero requieren ciertas condiciones especiales. Para el alcohol etílico se necesita un tubo especial que se llama con fluoruro de sodio. También se puede utilizar el citrato. Entonces, tenemos que tener presente que este tubo no se centrifuga. Debemos enviar la muestra total, mínimo 5 mililitros. Es importante también que en el momento de la toma de la muestra, como es para alcohol etílico, al paciente no se le debe limpiar con alcohol. Entonces debemos limpiar con solución salina o según el protocolo que tenga cada laboratorio, pero alcohol no. Para los medicamentos como clobazam, vamos a necesitar suero, mínimo 1 mililitro. Tenemos otros medicamentos como son antidepresivos y benzodiazepínicos para los cuales necesitamos un mínimo de 2 mililitros. Vamos aumentando el volumen de las muestras para cocaína y marihuana, un mínimo de 3 mililitros. Otras drogas que pueden llamarse drogas de abuso o también drogas controladas como el lorazepam y el oxazepam, necesitamos un mínimo de 4 mililitros. Importantísimo tener en cuenta que para el metanol o alcohol metílico necesitamos sangre total 10 mililitros. Es decir, que debemos recibir en nuestro laboratorio o enviar 2 tubos de sangre total, igual, sin centrifugar, completamente marcado y con todas las y con todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, este es nuestro nuevo formato de cadena de custodia. Como les indiqué, ya lo pueden consultar en nuestro portafolio de servicios. Entonces, los ítems que debemos diligenciar principalmente son, entonces, datos del paciente. En la primera parte encontramos nombres y apellidos. Entonces, debe estar diligenciado con letra clara, legible, preferiblemente con esfero negro. Debemos diligenciar el tipo del documento. Como sabemos ahorita, con toda la población que tenemos en nuestro país, entonces tenemos muchos tipos de documentos. Entonces, es importante colocar que sea claro la edad, el género del paciente. Luego tenemos la descripción de nuestra muestra a enviar o a custodiar. Entonces, en tipo de muestra, si vamos a enviar sangre total, vamos a enviar orina o en caso de algunos exámenes especiales, ¿qué otro tipo de muestra? ¿Qué cantidad vamos a enviar? Entonces, si vamos a enviar una muestra, 2 muestras, 3 muestras y en qué tipo de embalaje lo vamos a enviar. Si es un tubo, un frasco, si adicional lo vamos a poner en una caja, en una bolsa, en un papel. Lo mismo relacionar qué examen es el que estamos solicitando o qué examen solicita el médico tratante. El otro ítem que les mencionábamos es espacio para entidades que remiten a nuestro laboratorio Colcan. Entonces, muy importante, entidad que toma la muestra. Entonces, si la muestra está siendo tomada en sus laboratorios, entonces, el nombre del laboratorio. ¿Qué persona solicita el análisis?
Entonces, la persona puede ser el médico tratante, puede ser una entidad oficial o en muchos casos puede ser el acudiente del menor o el acudiente de la persona a la que le quieren realizar el examen. Persona que toma la muestra. Entonces, si es nuestra auxiliar o es nuestro profesional del área, nuestra bacterióloga o muchas veces el médico. Número de identificación, fecha de la toma de la muestra y a qué horas la tomó. Persona que envía la muestra. Entonces, la persona que envía la muestra muchas veces no es la misma la que la toma. Entonces, por favor, relacionar el nombre de la persona, igualmente el número de identificación, en qué fecha se va a hacer el envío, normalmente es en la misma fecha de la toma, y a qué hora se realiza el envío. El último ítem, persona que recibe y transporta la muestra. En este ítem, si la muestra es entregada a nuestro proceso de mensajería, entonces el mensajero coloca su nombre, su número de identificación, la fecha y la hora en la cual se le entregó la muestra. Si la muestra es transportada por usted y la van a hacer llegar al laboratorio Colcan, entonces deben colocar la persona que está transportando la muestra. Hasta aquí llega el proceso de nosotros de cadena de custodia por el laboratorio clínico hasta el proceso preanalítico. Entonces, doctora Isabel. Buenas tardes para todos. Bueno, continuando con este webinar sobre la responsabilidad compartida de la cadena de custodia en las muestras clínicas, a continuación mi presentación va a estar enfocada en el marco legal, es decir, lo que nos obliga a tener este procedimiento de cadena de custodia, la definición de la cadena de custodia, los requisitos de la validez de la cadena de custodia y cuáles serían esos efectos jurídicos en el caso de que se presente alguna irregularidad en la cadena de custodia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al marco legal, tenemos que principalmente este se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay que aplicar este Código de Procedimiento Penal a las actuaciones de nosotros como prestadores de servicios de salud? Y ya pues se los voy a explicar en el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, el cual dice que la cadena de custodia se aplica con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. De igual manera, se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. Siguiente, por favor. Bueno, es muy importante tener en cuenta, como ya nos lo decían las doctoras del área preanalítica, la cadena de custodia se inicia en el lugar donde se obtiene o se recauda el elemento físico de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Entonces, ¿dónde inicia la cadena de custodia? Con la persona, que toma la muestra a ese paciente. Por eso es muy importante que este elemento quede supremamente bien diligenciado desde el inicio. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a garantizar que el resto de las personas que estén en contacto con esa muestra, en nuestro caso, se pueda llevar el adecuado registro de quienes están en contacto con esa prueba. En el chat veo que nos comentan que no se observan las diapositivas. Álvaro, ¿tú nos puedes ayudar, por favor? Seguramente, Isabel, es un problema de conexión de las personas que lo están manifestando de esta manera porque estamos confirmando que Ok. desde otros computadores que se ve perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, continuando con lo indicado en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 255 nos define quiénes son los responsables de la aplicación de la cadena de custodia. Entonces, son responsables todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, con los que hablábamos ahorita, con los elementos materiales probatorios o de evidencia física, incluyendo el personal de servicios de salud
que dentro de sus funciones tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. No olvidemos que aunque nosotros seamos instituciones de carácter privado, prestamos un servicio público como lo es el servicio de la salud. Entonces, en ese sentido, estamos obligados a llevar cadena de custodia a estas muestras. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al marco legal, aparte del procedimiento penal, lo que aplicamos, además de esto, es el manual del sistema de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, que es lo que nos regula todo lo pertinente con la cadena de custodia y pues da todas las indicaciones en mayor detalle de cómo se deben manejar estos elementos materiales probatorios o evidencia física. Sin embargo, este manual no hace referencia únicamente a pruebas toxicológicas, que en su mayor parte es la que manejamos en el laboratorio, sino que también hace relación a otros elementos. La aplicación de este manual está dirigida tanto a entidades públicas como a entidades privadas que puedan tener injerencia alguna dentro del proceso penal o, como ya vamos a ver más adelante, dentro de otros procesos con estas muestras que puedan servir como pruebas eventualmente. ¿Qué es la cadena de custodia? No, anterior, por favor. La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos orientados a conservar la identidad e idoneidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física para garantizar que sobre ellos no se realicen alteraciones, adiciones o sustracciones, ni se produzca deterioro alguno durante la recolección, empaque, envío, análisis, de tal forma que los estudios periciales que se desarrollen sobre elementos con características semejantes recogidos en el lugar donde se encontraron. ¿Qué nos va a garantizar la cadena de custodia? Que efectivamente la muestra que se analizó es la que se recogió, por ejemplo, digamos, en el sitio donde hubo un accidente de tránsito. Entonces, eso, por ejemplo, nos garantiza que la muestra sí sea de Pepito Pérez, identificado con cédula tal, y que la muestra efectivamente fue tomada por algún funcionario, puede ser de la fiscalía, o en este caso, por un privado, para que sea procesada. Siguiente, por favor. Bueno, hay unos requisitos que se deben de tener en cuenta y que están desarrollados en el Manual de Sistema de Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación, pues para que estas pruebas puedan, más bien estos elementos materiales probatorios o evidencia física puedan tenerse como prueba posteriormente dentro de un proceso penal. Entonces, ¿cuál es el primer principio? El requisito, perdón, la autenticidad. Hablamos de autenticidad, o más bien este término se atribuye a la correspondencia objetiva entre los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados, recolectados, embalados, transportados y almacenados para que sean analizados técnica o científicamente para extraer su capacidad demostrativa. ¿Qué es la capacidad demostrativa? Esta capacidad demostrativa hace referencia a la cualidad o aptitud de los elementos materiales probatorios o evidencia física que aporta información con convicción probatoria. Un ejemplo, si yo realizo nuevamente una prueba de sangre con esa misma técnica, esa misma muestra, obviamente si las condiciones de la muestra lo permiten, me tienen que dar el mismo resultado, porque en eso consiste el método científico, de que a través de un procedimiento que yo lo realicé varias veces, siempre voy a obtener el mismo resultado. Sin embargo, pues hay pruebas que no requieren o no es posible realizarle nuevamente este análisis, porque pues hay algunas en el tema toxicológico que tienen una estabilidad muy baja, pero pues por lo general hay otros elementos a los que sí se les pueden hacer las mismas pruebas y obtener el mismo resultado. En cuanto al siguiente requisito de la identidad, este hace referencia a
una descripción completa, detallada y objetiva de las condiciones y características de los elementos materiales probatorios y evidencia físicas que fuesen allá recolectadas, embaladas y analizadas dentro del lugar de los hechos, o aquellas características que puedan servir para su individualización. En el caso de nosotros, casi siempre todas las muestras vienen debidamente rotuladas, con sticker, y principalmente se identifican con el número de identidad de la persona. Integridad. Consiste en garantizar que los elementos materiales probatorios y evidencia física no presenta ninguna alteración en las partes que lo componían al momento de su hallazgo, recolección y embalaje, y que sus características no han sido adulteradas. En cuanto al requisito de la preservación, este hace referencia a la aplicación de diferentes técnicas con las que se busque garantizar un menor impacto en la contaminación o destrucción de la capacidad demostrativa de los elementos materiales probatorios y evidencia física, para asegurar que sean conservadas en unas condiciones adecuadas de acuerdo a su clase y a su naturaleza, para que posteriormente no sean alteradas. En cuanto al requisito de la seguridad, este hace referencia a minimizar el margen de riesgo por pérdida, daño o deterioro exógeno de los elementos materiales probatorios y evidencia física por parte del funcionario público o la persona particular que entra en contacto con ese elemento material probatorio durante cualquiera de las etapas del sistema de cadena de custodia. El requisito de almacenamiento es aquel que se aplica a todos los instrumentos administrativos orientados a resguardar los elementos materiales probatorios y evidencia física, cuya función principal es minimizar el riesgo de pérdida o de daño de los mismos. Por ejemplo, medicina legal, la Fiscalía General de la Nación tienen sus propios sistemas para almacenamiento de estos elementos materiales probatorios o de evidencia física. Digamos, tienen cuartos donde se almacenan armas, donde se almacenan otro tipo de elementos que permiten que su almacenamiento sea pues un poco más largo. En el caso de nosotros es un poco más complicado porque, como saben, las muestras tienen una estabilidad determinada, pues hay unas que duran más tiempo, otras que no. Entonces, es más que todo en ese sentido. De igual manera, dentro de lo que hace referencia al almacenamiento, nosotros debemos garantizar que se conserva tanto el consentimiento informado como el registro de la cadena de custodia, es decir, todas esas personas que interactuaron con ese elemento material probatorio, para que en el caso de que nos llegue algún requerimiento de la Fiscalía, de cualquier entidad administrativa, nosotros tengamos ese soporte y podamos aportar, valga la redundancia, dentro del proceso, esa prueba que estamos en la obligación legal de entregar. Continuidad. El requisito de la continuidad, y es muy importante, es la forma cronológica ininterrumpida de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, cuyo fin primordial es permitir realizar una trazabilidad de los diferentes actores que intervienen en las diversas etapas del sistema de cadena de custodia, buscando en todo caso la menor cantidad de registros hasta su disposición final. Aquí es muy importante resaltar que por eso siempre le solicitamos a ustedes desde el área preanalítica que venga debidamente el registro de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder cumplir con este requisito de validez, ya que si hacen el envío posterior a que se envían la muestra, pues ya no vamos a estar cumpliendo con la continuidad que debe dársele a este documento, porque los registros pues no van a ser en tiempo real, sino que van a ser posteriores a la fecha en que se recibe, digamos, esa muestra para procesamiento. Entonces, es muy importante garantizar que ese registro
esa documentación de la cadena de custodia, ese diligenciamiento de ese documento, sea continuo y se haga de forma cronológica. El registro hace referencia a la actuación mediante la cual se documenta de manera física o virtual la información de los elementos materiales probatorios y evidencia física y los actores que intervinieron en el sistema de cadena de custodia. Aquí en este punto, pues es importante mencionar que estos documentos también hacen parte de la historia clínica del paciente. Entonces, en ese sentido, estamos en la obligación legal también de conservar estos documentos por aproximadamente 15 años, ¿sí? Entonces, ya sea un funcionario público o una entidad privada es responsable de asegurar la capacidad demostrativa y autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, es bien importante que se diligencie, como ya lo hemos dicho desde el inicio, en el momento en que se tiene contacto con ese posible elemento material probatorio o evidencia física para que apliquemos todos estos requisitos y en un eventual requerimiento de alguna entidad administrativa o penal, pues podamos demostrar que efectivamente dimos cumplimiento a todos estos lineamientos de la Fiscalía. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la irregularidad en la cadena de custodia? Pues principalmente la pérdida de material probatorio dentro de un proceso judicial, sea de tipo penal o administrativo. ¿Por qué? Porque si se rompe la cadena de custodia o si no se diligencia bien, pues difícilmente esa prueba va a ser aceptada por un juez dentro de un proceso penal. Entonces ya está en toda la capacidad demostrativa de ese elemento material probatorio y no va a ser aceptado dentro de un proceso penal, que también va de la mano con la pérdida de la legalidad y autenticidad de la prueba. ¿Por qué? Porque si hay alguna alteración en cuanto a ese registro o cadena de custodia, el documento que se debe diligenciar, pues el juez y las partes obviamente tampoco van a tener convencimiento de que efectivamente esa cadena de custodia que a mí me están entregando corresponde a la muestra que se le tomó a X o Y paciente en determinado momento. Entonces, no sabemos cuáles son las implicaciones que pueda tener. Un ejemplo, si se trata de una prueba de alcoholemia y no la diligenciamos de manera correcta, si hay alguna víctima, pues ahí puede estar en duda esa prueba, ya no vamos a tener cómo probar que efectivamente esa persona se encontraba conduciendo más allá del límite permitido de alcohol en sangre. Entonces, por eso es tan importante que diligenciemos apropiadamente este documento. Otro efecto jurídico que nos puede acarrear a los prestadores de servicios de salud, tanto a Colcan que procesa la prueba como a todas las IPS que la toman, es la notificación a entes regulatorios o de control por el no cumplimiento de las disposiciones en materia de custodia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que nos pueden abrir una investigación administrativa y si efectivamente en el curso de esa investigación se demuestra que no cumplimos con estos lineamientos que son de obligatorio cumplimiento tanto para entidades públicas como privadas, pues nos podemos ver expuestas a una sanción, no solamente para quien toma la prueba o para quien la procesa, sino para todas las personas que intervienen en este proceso. Siguiente, por favor. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo nos llegan estos requerimientos. Pues si ustedes pueden observar, se trata de un requerimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Entonces ellos nos piden, aunque pues están omitidos los datos personales, nos piden que se informe cómo llegó la prueba de sangre al laboratorio. Miren que entre paréntesis está cómo iba embalada, medios de seguridad, en qué fue transportada la prueba y luego nos ponen la cadena de custodia, ¿sí? Y además de esto nos solicita que se le informe la fecha y hora de la toma de la muestra.
Entonces, si nosotros no tenemos esa cadena de custodia debidamente diligenciada, pues no vamos a tener certeza y no vamos a poder dar respuesta a ese requerimiento porque no tenemos la información con respecto a la hora en que esa prueba fue tomada. En este caso anterior, igual, en este que vamos a ver ahorita, se trata de requerimientos de entidades administrativas. Siguiente. Acá igual nos está haciendo un requerimiento una entidad que se llama Empuduitama. Y miren ustedes cómo ellos hacen referencia a los protocolos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque estos hacen referencia sobre todo a los lineamientos para el manejo de las pruebas de toxicología. También piden, obviamente, que se les envíen copia de la prueba de alcohol en sangre. Siguiente, por favor. Y todo lo relacionado con esta prueba. Aquí que nos están citando el anterior, perdón, el Código Disciplinario, que es la Ley 734 de 2002, que fue derogada por la Ley 1952 de 2019. Y también nos citan la Ley 600 de 2002, que era el anterior Código Penal. Como pueden ver acá hay una integración normativa, entonces una autoridad administrativa nos está pidiendo que le aportemos unas pruebas a un proceso y pues se está fundamentando en lo que está regulado en el Código Penal. Bueno, hasta acá mi intervención. Le doy paso a Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y pues a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestro webinar, muchísimas gracias por su asistencia. Ahora viene el espacio de las preguntas. Todas las dudas e inquietudes que ustedes tienen sobre este tema de la responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas, por favor, regístrenlas en el chat para poderle dar solución de inmediato. Así que a través del chat ustedes tienen la posibilidad de dejar sus preguntas, las cuales estará leyendo nuestro compañero Iván Henao a continuación. Buenas tardes a todos. Bueno, a través del chat tenemos la siguiente pregunta para que nos ayuden a contestar. La primera es, ¿los consentimientos firmados cuando se remiten la muestra, se envía una copia y una se queda con nosotros? Adelante. Buenas tardes. Sí, el consentimiento informado, recuerden que es un requisito solicitado por Secretaría de Salud. Entonces, el laboratorio que toma la muestra debe salvaguardar su consentimiento y nos envía copia. La cadena de custodia se debe venir original. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y ¿es posible enviar las muestras por una empresa de mensajería diferente, como Envía o Interrapidísimo? De ser posible, sí, pero entonces igual hay que registrar en nuestro formato de cadena de custodia qué empresa va a hacer el transporte, qué persona es la encargada y verificar que los tiempos de envío sean muy cortos, porque la estabilidad de estas muestras muchas veces no sobrepasa las 48 horas. Perfecto. Doctora, otra pregunta que nos hacen aquí. En uno de los requerimientos que mostraron, solicitan copia de la entrevista. ¿A qué se refiere específicamente? No, hacía referencia a una entrevista que se le realiza en algunas ocasiones previamente cuando se toma la prueba. Es que se les preguntan, eso en algunas partes está dentro del consentimiento, y es hace cuánto que consumió X o Y sustancia, o si ha consumido algo más. Esto también pues para validar si hay alguna interferencia en los resultados, pero pues si nosotros no lo tenemos o si la entidad que lo tomó en su momento no lo envió, pues obviamente no lo podemos aportar. Pero hace referencia más que todo a eso. Igual no olviden que cuando se diligencia el consentimiento informado, pues hay unas preguntas que se hacen a las personas que toman la prueba, pues se les explica en qué consiste la prueba, cuáles son los riesgos, qué resultados pueden obtener, o si tuvo contacto con la sustancia antes. Es básicamente eso.
Listo. Tenemos otra a través del chat que nos están haciendo en este momento y es, en el formato de custodia solicitan nombre del profesional que ordena el examen. Si este no fue ordenado por un médico, ¿qué se debe diligenciar? Si es particular, simplemente se debe diligenciar que es un examen particular. Hay ocasiones en que puede ser ordenado, digamos, por ICBF, cuando hacen controles, digamos, algunas madres que tienen sospecha de consumo de sustancias. Entonces, no necesariamente es del médico, sino de la persona que ordenó el examen. Muchísimas gracias, Isabel, doctora Jimena. A todos los asistentes a este webinar sobre la responsabilidad compartida en la cadena de custodia de las muestras clínicas organizado por Laboratorio Clínico Colcan, muchísimas gracias. A través del chat en este momento estamos dejando el link para que ustedes registren su asistencia y nos dejen algún consentimiento o alguna percepción sobre este evento, sobre este webinar, para que ustedes lo puedan diligenciar. No toma más de un minuto diligenciar este formulario para poder saber y tener su feedback sobre este webinar. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos nuevamente y nos pueden contactar sobre algunas dudas que tengan. Este webinar estará colgado próximamente en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a él. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes, a los más de 200 asistentes a este webinar. Recuerden que esto fue organizado por Laboratorio Clínico Colcan.